mis oídos, mi entendimiento y mi corazón para recibir. Buenas tardes, ¿cómo le va, iglesia? Están todos muy lindos, muy coquetos, ¿eh? Usted diga amén. Usted agarre, atrape esa palabra profética. Bueno, la Real Academia Española define la palabra crisis de la siguiente manera. Es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación o en la manera en que estos son apreciados. Se lo voy a volver a leer. Crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación, o bien en la manera en que estos son apreciados. A ver, parece una ridiculez tener que pararse acá a explicarle a un argentino qué es una crisis, ¿no? Yo por ahí me río porque por ahí escucho la frase y alguien siempre dice, ¿viste la crisis que hay? ¿Cuándo no estuvimos en crisis nosotros? No tengo memoria en mis jóvenes 30 años. No se rían, no sean así, no me queme. ¿Cuándo no hemos estado en crisis nosotros? No sé, sinceramente, otros países, cómo viven, cómo es, pero acá un cambio profundo sería algo estable, eso sería un cambio profundo, ¿no es cierto? Pero hay crisis de muchos tipos, cambios. Cuando se aproximan en las circunstancias que nos rodean, cambios, cosas que pasan de golpe, ¿vio? Te llega una notificación por abajo de la puerta que ni siquiera ves quién te la deja y ahí entramos ¿y ahora? ¿Ah? Cambios profundos que tienen consecuencias importantes, que van a cambiar de alguna manera el transcurso o el desarrollo de la normalidad que vivimos. Y si no cambia eso, vio que dice la segunda parte, o en la manera en que estos son apreciados, hay veces que las circunstancias que nos rodean no cambian, pero nosotros cambiamos. Nosotros vamos cambiando con el tiempo, entonces apreciamos o valoramos las cosas, las situaciones, las personas de maneras distintas a través del tiempo. Hay veces que lo que antes no nos parecía un problema o no le llevábamos mucho el apunte, hoy se transforma en algo que hay que considerar y hay que ver y hay que tomar decisiones, o algunas cosas que antes para nosotros eran de vida o muerte, hoy están ahí, bueno, sí, tranqui, ¿sí? Entonces, estamos más o menos claros con lo que es una crisis, ¿no? Después la parte más práctica no hace falta que te la explique. ¿Alguien no ha pasado por una crisis nunca acá? Si alguien levanta la mano, se lo matamos porque es extraterrestre, un alien entre medio nuestro, ¿sí? El título de hoy es ¿En crisis o en Cristo? ¿Dónde estás? ¿En crisis o en Cristo? Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 5, este es reconocido, verso 17, y es uno de esos pasajes que, si sos de encuentro con Dios, te lo sabes, sí o sí, porque hace 26 años que el pastor nos dice este versículo todos los domingos, ¿cierto? Gracias al Señor.
lo hemos aprendido. Dice así, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vio que están acostumbrados y lo dicen porque el pastor se lo hace decir. Nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas. Bien. Cuando dice si alguno está en Cristo, está acoplando un poquito esto, perdón. Cuando dice si alguno está en Cristo, mire, si usted ha pasado en un momento de su vida por un encuentro con Dios, si usted un día le entregó su vida al Señor, reconoció que Jesucristo es Dios, que usted necesitaba a Dios en su vida, si usted se arrepintió de sus pecados, reconoció que Cristo murió en la cruz para pagar por sus pecados y le recibió en su vida como su Señor, su Salvador, si usted se arrepintió de haber vivido sin Dios, se arrepintió de sus pecados y usted ha tenido ese encuentro con Dios, usted está en Cristo. Usted está en Cristo. Entonces, este pasaje es para usted. ¿Amén? Ahora, por favor, Efesios, capítulo 1, a partir del verso 3. A este pasaje, solo a este lo voy a leer en versión NTV. Y dice así. Efesios 1:3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Allí Reina Valera dice, en Cristo, en Cristo. Incluso dice, antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora, Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, estamos en Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Maravilloso. Y mire, estuve tentado a seguir leyendo, pero nos vamos a las 12:30, ¿no? Pero le recomiendo hacer una lectura exhaustiva de todas estas verdades, avance un poco más en todo lo que dice, porque sigue hablando cosas interesantísimas. Ahora, lo que quiero plantear es, la Biblia nos dice que Él nos sacó de las tinieblas, del reino de las tinieblas, dice que fuimos trasladados a su luz admirable. Cuando nosotros pusimos nuestra fe en el Señor Jesús y en su sacrificio por nosotros, fuimos puestos, metidos, unidos a Cristo. Nosotros estamos en Cristo, posicionalmente estamos en Cristo, ¿sí? Ahora, fíjese que la palabra nos habla de que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando vienen las crisis,
Cuando vienen los problemas, cuando la normalidad o aquello a lo cual nosotros estamos acostumbrados se empieza así como a temblar, ¿vio? Como un temblor, como un cimbronazo, se empiezan a caer las cosas y uno no sabe a veces para dónde disparar, o me pasa a mí nomás, no sé. Ahí es cuando nosotros tenemos que recordar quiénes somos y dónde estamos. Somos hijos de Dios y estamos en Cristo. Y sabe que no nos falta nada. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Todo. Y a veces nosotros oramos, Señor, bendecime. Bueno, a lo mejor es una forma de decirle algo al Señor, de explicarlo, de expresarnos, mejor dicho, eso es lo que quiero decir. Pero en realidad Dios ya nos bendijo. Todo, absolutamente todo lo que Dios tenía para darnos, nos lo dio en el Hijo, en Cristo. Ahí está todo lo que necesitamos. Es más, ahí vivimos, ahí estamos, ahí nos movemos. Ahora, cuando vienen las crisis, muchas veces nos olvidamos que estamos en Cristo y estamos en las crisis. Claro, las crisis son fuertes, son bravas. Las crisis por ahí te sacan de las casillas. Veo que cuando pasan cosas así como fuertes, ¿no le ha pasado que le cuesta hasta pensar con claridad? Que uno está como confundido y realmente no le es difícil pensar. No sé si le ha pasado eso. Está confundido, está como... me viene la imagen del boxeador que le meten una trompada, veo que no se cae, pero queda así como... Yo como que las piernitas no responden, así quedamos, aturdidos, medios atontados, y olvidamos muchas veces verdades esenciales de la palabra de Dios, las cuales si nosotros no recordamos, no nos agarramos, no nos asimos de las palabras, de las promesas de Dios, de aquellas cosas que la palabra nos explica que son la verdad, no vamos a poder salir adelante. Entonces, crisis vamos a pasar todos, pero son el contexto. Nosotros no pertenecemos a la crisis, no tenemos por qué vivir en crisis. Nosotros estamos en Cristo, no en las crisis. ¿Crisis van a venir? Que vengan. Uno tiene que decir, que venga la crisis, porque yo estoy en Cristo. En Cristo, ahí estamos nosotros. Amén. Quiero hablar, mire, hay muchas cosas. Tuve también que acortar esto porque era mucho. No se ilusione porque sigue siendo mucho. Pero quiero hablar de tres tipos de crisis. Y son crisis personales. Había puesto otras. Podríamos hablar de crisis de salud, de crisis económicas. Pero opté por, entendiendo también que era lo que el Señor quería hablar, tres crisis personales. Esto tiene que ver con uno, con la persona de uno. La primera de la cual quiero hablar es la crisis existencial. ¿Y eso con qué se come? Me va a decir usted. Una crisis existencial, que a propósito puede ser breve, puede durar un poco de tiempo, y hay gente que jamás salió de la crisis y vivió o va a vivir toda su vida en la crisis, cuando debería haber salido. Hay veces que la crisis no es necesario que pare, que se corte como algo que tenga que suceder por allí con algún tercero, sino que soy yo el que tiene que crecer y salir de ahí, porque no estoy en crisis, estoy en Cristo. ¿Sí? Una crisis existencial es cuando uno siente que la vida carece de sentido, cuando uno le pierde el sabor a vivir, cuando ya no le importa más nada. Y hay personas que se caracterizan por esto. No sé si siempre se dan cuenta, porque a veces uno no se da cuenta, pero al menos temporalmente, pero por ejemplo, nunca permanece en nada.
Porque no sabe dónde va. Porque no ha fijado un rumbo, un norte en su vida. Entonces no permanece en los trabajos, toma decisiones y no permanece. Empieza, por ejemplo, no sé, a pagar su casa, la paga 2 meses, no la paga más. Se compra algo, después, no sé, lo deja tirado porque no le da uso, no lo aprovecha. Personas que cambian de pareja constantemente. Personas que cambian de iglesia, de ministerios. No permanecen, no saben a dónde van. Una gente que no sabe qué hacer con su vida porque no ha entendido para qué está aquí, cuál es el motivo de su existencia. Por eso se llama crisis existencial. Quizá usted diga, no, bueno, esa no es para mí. Pero yo casi podría asegurar que todos en algún momento pasamos por esto, aunque sea brevemente, aunque sea en algunas áreas. Y si no lo has pasado, si no has estado ahí, hermano, toma nota de esto, porque te puede pasar. Hay veces que uno le pierde el gusto, el sabor a la vida, a las cosas. De golpe uno, no sé, ama a su esposo, a su esposa, a su novio, a su pareja, y después de golpe, no sé, te parece que ya no lo amas más, y si le das cabida a ese tipo de pensamientos, te terminas separando, ¿eh? Y algunos se dan cuenta de después, uy, mira lo que hice, lo que me mandé, la que me mandé. Entonces, crisis existencial puede ser breve, puede ser leve, pero ese tipo de crisis llevan a gente a quitarse la vida. Ese tipo de situaciones, cuando uno no sabe salir, y ojo, no estoy hablando de los incrédulos, de los que no conocen a Dios, estoy hablando de nosotros, ¿eh? De nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos el Espíritu Santo, los escogidos, lo pongan todos los títulos que quieras, pero nos pasan cosas. No podemos fingir que siempre estamos al 100%, que tenemos todo resuelto. Que la otra vez hablé un poco de esto, cómo lidiar con el fracaso y la frustración. Nos pasan cosas, y hasta que no aceptemos eso y entendamos que el hecho de que nos pasen cosas no quiere decir que somos malos cristianos, que estamos mal espiritualmente, sino que somos seres humanos que tienen emociones y cosas por el estilo. Hasta que no nos amiguemos con esa idea, ¿sí? No vamos a poder avanzar en la vida, crecer, madurar, desarrollarnos, lograr objetivos, crecer, afectar la vida de las personas con el poder del Evangelio, porque vamos a estar intentando mostrar una imagen de superhéroe, de un Iron Man, de un Superman que no somos, ¿sí? Entonces, esta es la cuestión con las crisis existenciales, y quiero mostrarle un pasaje bíblico, si este es tu caso. Efesios capítulo 2, verso 10. Perdón, acá vuelvo a Reina Valera. Efesios 2:10 dice así: porque somos hechura suya, de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es parecido un poco a lo que decía el primer pasaje que leímos de Efesios. Pero, a ver, si estás con una crisis existencial, si no le encontrás el gusto, el sabor a las cosas, si no sabes dónde vas, si no sabes qué hacer con tu vida, tenés que tener en cuenta esto. Fuiste creado en Cristo, ¿sí?, para andar en las buenas obras, para moverte, para vivir, para desarrollarte, para existir, para hacer todo lo que tiene que ver con tu vida en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduvieras en ellas. Ahí se acabó la crisis existencial. Porque o estás en crisis, en este caso en una crisis existencial, o estás en Cristo. Si estás en Cristo, hay que cambiar, vas a tener que cambiar el chip y decir, Dios tiene propósitos para mí, Dios tiene planes para mí, y esto de los planes y los propósitos de Dios, lo escuchás desde el primer día que viniste a la iglesia, ¿sí o no? Una de las primeras cosas que vas a escuchar en la iglesia es,
Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un propósito. Búscalo, recibilo, acéptalo, porque es bueno, ¿eh? La voluntad de Dios es buena, es perfecta y ¿qué más? Es agradable. Nada en la vida te va a llenar, va a darte ese sentido de realización que necesitamos todos los seres humanos. Nada te lo va a dar que no esté en el plan de Dios. Nada te va a causar más satisfacción, nada te va a llenar más que hacer lo que Dios quiere que hagas. Entonces, es una muy buena inversión dedicar tiempo a buscar en su palabra y a comunicarme con Dios, a tener comunión con Dios y a preguntarle, Señor, ¿vos qué querés que haga? ¿Cuáles son las buenas obras en las cuales yo tengo que andar, moverme, vivir? ¿Sí? Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, ¿estás en crisis o en Cristo? ¿Dónde estás? Segunda crisis. Y esto está en el tope de la ola, hace un tiempo, hace unos años. Crisis emocional o crisis emocionales. Las crisis emocionales tienen que ver con sentimientos, con emociones o sentimientos que no son del todo lo mismo, que no nos hacen bien, no te hacen bien. ¿Es natural que experimentemos distintas emociones? Sí. Pero cuando hay emociones o sentimientos que son dañinos para nuestra vida y nosotros permanecemos allí, eso va a ir provocando una herida cada vez más y más profunda. Porque fíjese que estar en una crisis es como estar a la deriva en el mar. Nada de bote, nada, ¿no? O sea, o flotas o te convertís en canapé de tiburón. La palabra de Dios, las promesas de Dios, las verdades de Dios son como el salvavidas. Son el salvavidas que o te agarras tipo Jack en Titanic, bueno, este se soltó de la madera esa, y siempre se habla que había lugar para los dos y se subió ella sola. Bueno, pero agarrarte de las promesas de Dios, de la palabra de Dios, te va a mantener a flote. Y si te sostenes lo suficiente, vas a llegar a tierra firme. Aunque el océano de la crisis te parezca interminable, ¿sí? Hay tierra firme. Y lo único que te puede llevar a ese lugar es Cristo. Porque hablamos de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, de las promesas de Dios, pero la Biblia nos muestra claramente que Cristo es la palabra de Dios. Él es la palabra. Eso lo va a encontrar en el Evangelio de Juan, clarito, clarito. ¿Cómo empieza el Evangelio de Juan? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo? Pues no me tiren una sola frase. A ver, Emi, ahí que está muy... Ah, claro, amagá y después de arrugar. ¿Está en Cristo o qué? Bueno, allí vemos que el Verbo se hizo carne, que habitó entre nosotros, que el verbo estaba con Dios, que era Dios. Él es la palabra de Dios. Entonces, si vos no te aferrás a la palabra de Dios, no te estás aferrando a Cristo, hermano. Estás en Cristo, pero muchas veces tu mente, mi mente, no puede ver otra cosa que no sea la crisis. Las crisis emocionales tienen que ver con ansiedades, con angustia. ¿Te has experimentado la angustia? Eso que se siente como, y físico, es como un malestar en el pecho, porque es tan grande la angustia que parece que el pecho se le parte a la mitad. ¿Usted se ha sentido así? Angustia, temores, crisis emocionales. Las emociones, mire, van y vienen. Un día nos sentimos bien, el otro día no tenemos ganas de hacer nada.
hay una parte que es natural, lo dije recién, no podemos nosotros pretender que siempre estamos al 100% a top. No, no es así. El que dice eso es mentira, no es así. Nadie vive así. Ahora el tema es cuando tus emociones, que son parte de la carne, cuando esa parte de la naturaleza caída trata de dominarte, con la ansiedad, con el temor, ahí es donde yo me tengo que aferrar al salvavidas de la palabra de Dios. Amén. Y vamos a ir a Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 4, verso 6. Dice así, Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos. ¿Sabe cuándo aprendí este pasaje? Cuando tenía a mi hijo mayor, allá Samuel. Tenía 4 años y entró a cirugía. Una cirugía programada. Pero tenés que tener tu hijo en el quirófano. No es fácil, ¿eh? Algunos saben. No era algo grave, pero era una cirugía, ¿sí? Y ahí ese día de golpe me puse a leer esto y ese día me lo aprendí el pasaje de memoria. Uno de mis preferidos. Dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, escuche, y la paz de Dios, ahí sigo, aclaro. Y la paz significa que el resultado del versículo anterior, de no estar afanoso, de presentar sus peticiones delante de Dios con acción de gracias, en toda oración y ruego, el resultado de eso es el versículo que sigue, el 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿a dónde? En Cristo. En Cristo Jesús. Es que ahí estás. Ahora, en las crisis emocionales, ¿vas a estar en la crisis o vas a estar en Cristo? Las crisis van a venir, no las podés esquivar. Pero ¿dónde estás? ¿A dónde te vas a mover? ¿A dónde te vas a enfocar? ¿En la crisis o en Cristo? Cuando dice este pasaje, y la paz de Dios, dice que sobrepasa todo entendimiento. Ahí son esos momentos cuando hay gente que te dice, o le habremos dicho a alguien, ¿cómo haces para estar tan tranquilo, tan en paz con todo el desastre que estás viviendo? Es que es sobrenatural. Es paz de Dios. No se explica, no se entiende, se vive, se experimenta. Es paz de Dios. No es obra nuestra, es la paz de Dios. ¿Sí? Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Cuando la Biblia habla del corazón, tiene que ver con todo esto, con la mente, con los pensamientos, las emociones, los sentimientos, toda esta cuestión que tiene que ver con el alma, el raciocinio, todo lo que tiene que ver con la mente, eso le habla del corazón del hombre. En algunos distintos pasajes tiene alguna connotación, por ejemplo, más apuntando a los pensamientos, más a la parte sentimental, pero en términos generales, cuando la Biblia habla del corazón del hombre, está hablando de todo eso, ¿sí? Cuando dice que guardará, yo quiero darle esta imagen. Ustedes saben que yo trabajo en una empresa transportadora de caudales y estoy muy familiarizado con lo que son las cajas fuertes, los tesoros y los camiones blindados. Y yo me acordaba de esto cuando leía, ¿sabes qué? Si vos en vez de afanarte, le decís a Dios todo lo que necesitas, le pedís a Dios en toda oración y ruego, le das gracias, como dice el pasaje, Dios va a blindar tu corazón. Vas a tener un corazón blindado. ¿Qué significa blindado? No lo podés romper con nada. Vos podés agarrar, ustedes saben que se hacen unas pruebas de blindaje en los camiones, se los lleva a un lugar apropiado, normalmente en el tiro federal, en el club del tiro federal, se llevan a veces los camiones y los agarran a tiros, le dan con todo, armas cortas, armas largas, para ver si el blindaje realmente resiste.
si está bien hecho, se prueba y no tiene que entrar nada. Así, eso es lo que Dios hace con el corazón de uno cuando uno deposita su fe, su esperanza, su confianza en Dios. No me voy a afanar, le voy a decir a Dios y voy a esperar en Él. Dios te da un corazón blindado. Entonces, vienen las crisis, las balas, a tratar de perforar. Estás blindado con la paz de Dios. Un blindaje al corazón, a tu mente, a tus emociones, a tus sentimientos, blindado con la paz de Dios. ¿Qué te parece eso? Corazones blindados. Hablamos entonces crisis existencial, crisis emocional, la última. Y esto es muy común también. Crisis interpersonales. ¿Qué son las crisis interpersonales? Conflictos con personas. ¿Alguien nunca ha tenido un conflicto con una persona? Hay gente con la que parece que no podemos cruzar una mirada que ya salta un chispazo. Hay personas que nos cuestan. Y ojo, no podemos estar agrandados tampoco. Hay personas a las que les costamos nosotros. No siempre son los otros los insoportables, iba a decir, no, por Dios, no voy a decir eso. No siempre son los otros, a veces somos nosotros. Los que, bueno, a mí no todo el mundo me quiere. Es así. Bueno, ellos se lo pierden, ¿no? Pero hay crisis, hay conflictos, y por ahí hay gente con la que nos amamos profundamente, compartimos, pensamos parecido, vamos de acá para allá, mate va, mate viene, salida, juntada. Pero hay veces que salen cosas, crisis interpersonales. Y de golpe ya no te gustó lo que te dijo, cómo te lo dijo, y qué esto, y qué aquello, y por qué, y cómo, qué le pasa, quién se cree que es. Pasan cosas. Fíjese lo que dice Romanos 12:5. Y ahí sí voy a apuntar un poquito más. Esto de las crisis interpersonales, se aplica a cualquier círculo social. Se pueden dar en tu trabajo, no sé, en tu gimnasio, en el matrimonio, dentro del seno familiar con los hijos con los padres, entre hermanos, bueno. Pero vamos a hablar un poquito más de la iglesia. Acá todos nos conocemos, algunos hace muchos años. Compartimos muchas veces muchas horas en la semana, en el mes, compartimos, trabajamos juntos, servimos juntos. Fíjese lo que dice Romanos 12, capítulo 5. Capítulo 12, verso 5. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo, ¿en dónde? En Cristo. Somos un cuerpo. Somos uno solo. Y a veces nosotros estamos con que el otro, el aquel, o el este, o yo y aquellos, somos uno. Nosotros nos tenemos que amigar con esta idea, hermano. Somos uno. Te guste, no te guste, te parezca o no te parezca, somos un cuerpo. Dice, somos un cuerpo en Cristo, y escuche esto, y todos, eso no deja a nadie afuera, eso es para vos también, y todos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. El dedo, este dedo no podría decirle a mi pie que no tiene nada que ver con él, porque no, yo estoy en la mano, vos estás ahí abajo, no tenemos nada que ver. No, son parte del mismo cuerpo. Uno está en un lugar, otro en otro lugar, uno tiene una función, otro tiene otra función, uno tiene ciertas características, el otro tiene otras características, pero somos todos parte del mismo cuerpo. No es que el hermano, la hermana que está pertenece a otro cuerpo. Y a veces que pensamos sectorizadamente en la iglesia, ¿y a qué me refiero? Que a veces como decimos, bueno, pero esos son de la otra célula.
nosotros lo de mi célula, esto, o esos son de otro ministerio y nosotros, pues somos todos el mismo cuerpo, ¿eh? Somos todos del mismo equipo, servimos así. Yo, por ejemplo, no participo por ejemplo, en el ministerio de Ujieres. Yo participo, por ejemplo, en el ministerio de Alabanza. Pero trabajamos juntos, servimos juntos. Y el cuerpo de Cristo tiene muchas células que son las distintas congregaciones. Esta es una congregación dentro de todo el cuerpo de Cristo a nivel mundial. Y como ni usted ni yo, hasta que no nos juntemos en la eternidad, no vamos a conocer a la inmensa mayoría de todos los otros miembros del cuerpo de Cristo, disfrutemos de estos. Yo cuando empezamos le dije, tan lindos, tan coquetos. ¿Sabe qué? Las mejores personas para tu vida Dios las puso acá. Dios nos juntó con un propósito, con un plan, no estamos porque sí acá. Ni usted sobra, ni yo. Y si se siente por ahí sapo otro pozo, no, hermano. Dios te pensó, antes de hacer el mundo, Dios pensó esto. Dios pensó en el encuentro con Dios. Dios pensó en los ministerios, en las células, en los pastores, en los que servían acá o allá. Dios pensaba en esta tarde, en este momento, esto estaba en el plan eterno de Dios, antes de que hubiera nada. ¿No le parece una maravilla eso? Dios pensó en vos. Dios tenía un plan y te formó, te dio una forma específica para cumplir con ese plan, con ese propósito. No es que le sobrabas a Dios y Dios dijo, bueno, a ver dónde lo meto y bueno, mándalo ahí a encuentro, qué sé yo. No, Dios te pensó, sos una pieza específicamente diseñada para un conjunto mayor. Y para funcionar, te dio la forma, las características, para que funciones como tenés que funcionar. Entonces, en el nombre de Jesús te pido, andá y movete en las buenas obras que Dios preparó de antemano para vos, porque ahí tenemos que estar todos, ahí nos vamos a encontrar, ¿sí? Exacto, sí señor, somos un diseño específico, cada uno, cada uno. Y todos miembros los unos de los otros. Acá está, me había perdido. Fíjese por favor, Efesios otra vez, pero el capítulo 4. Efesios 4, verso 32. Hablando de las crisis interpersonales, de los conflictos con las personas. Fíjese lo que dice aquí. Antes bien, Efesios 4, 32. Antes bien, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sabe cuál es la mejor solución para las crisis interpersonales? La misericordia y el perdón. Así de fácil. Pero no que lo que pasa que vos no sabes lo que me hizo, que mirá cómo... Hermanos, nos voy a decir lo siguiente. Cuando usted tenga un problema con alguien, primero, porque normalmente nosotros, esto siempre lo digo, siempre pensamos que son los otros, ¿no? Primero hagamos mea culpa si somos nosotros. Bueno, suponiendo que el otro, que es lo que la mayoría piensa, siempre son los otros, no sé por qué, siempre son los otros los que hacen mal las cosas. Dos cosas. Primero, téngale misericordia, hermano. Si realmente es así y el otro hizo mal, se equivocó, o alguno me va a decir, lo perdoné 200 veces. Bueno, el domingo pasado hablamos de cuántas veces tenemos que perdonar a nuestro hermano, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? No, dice que ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Perdónalo siempre. Dice, misericordia, téngale misericordia, es un hijo de Dios el otro. Y después, hermano, perdónalo. Nos cuesta tanto perdonarnos. Entonces siempre están los argumentos
Y cuando no podemos salir de esas crisis interpersonales es porque no nos perdonamos, porque no le perdonamos al otro lo que nos hizo, lo que nos dijo. Entonces, en vez de estar en Cristo, estamos en la crisis interpersonal. Pero ahí vivimos y nos movemos en la crisis. Y hay gente que se dedica a esto. Hay gente que tiene crisis interpersonales hasta con el perro del vecino. Gente que no se lleva bien con nadie. Pero ¿sabe qué? Hay que perdonarlos. Hay que tener misericordia, hay que amarlos. Si yo soy uno de esos en su vida, hermano, téngame misericordia, perdóneme, por favor. Y dígamelo a ver si dejo de hacer lo que a usted le molesta. Pero piense, si usted tiene conflicto con alguien, si tiene crisis interpersonal con alguien, sobre todo si viene desde hace un tiempo, trate de mirar a través de este filtro. Hola, ahí está. Es un bebé, no sea problema. Trate de mirar a través de este filtro. Piense por un segundo así como una cosa, aunque sea utópica. Pregúntese, ¿qué pasaría si ejerzo misericordia sobre esta persona? Supongamos que no se lo merece, hizo mal, me lo hizo de vuelta, todo lo que usted quiera. Pero pregúntese, hágase esta pregunta, hermano, por favor. ¿Qué pasaría si le doy misericordia? Sí, quizá no se lo merezca, quizá sigue obrando mal, puede ser. Pero ¿qué pasa si das misericordia? Porque acá el pasaje nos dice que perdonemos como Cristo nos perdonó. Y nosotros ninguno merecíamos el perdón de Dios. ¿Cierto? Y perdónelo. ¿Qué pasaría si lo perdono? Lo primero que van a decir muchos es, sí, pero yo ya lo perdoné y me lo volvió a hacer. Vuelvo a lo perdonar. Voy por la vez 58, vuelvo a lo perdonar. Porque si usted no perdona el problema, lo tiene usted. Ni un amén, ¿eh? Es duro, es difícil. Pero Dios nos llamó a la unidad, al amor, a perdón. Sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense. Se acabaron. Entonces las crisis interpersonales. Siempre va a haber personas que nos cuestan más que otras y siempre nosotros le vamos a costar a algunos más que a otros. Pero vuelvo a preguntar, ¿a dónde querés vivir? ¿En la crisis o en Cristo? ¿En crisis o en Cristo? ¿Dónde te vas a mover? Son elecciones que tenemos que hacer nosotros. No va a bajar el ángel del cielo que toca un halo de luz y te saca y de golpe no hay más problema, te lleva bien con todos, no te sentís nunca más mal. No, son decisiones personales. Esto hay que decidir, hay que determinar en la vida de uno. Así, no quiero la crisis emocional, la crisis existencial, las crisis interpersonales. Yo quiero vivir y gozarme y disfrutar en Cristo. Son decisiones. Colosenses capítulo 2. Verso 9. Dice así. Porque en Él, está hablando del Señor, de Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La deidad es la esencia de Dios, es la cualidad de Dios, ¿sí? En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dice, y vosotros, nosotros, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermano mío, viene en crisis, sí, pero yo no pertenezco a la crisis. Yo estoy en Cristo.
y en Cristo estoy completo. Déjeme decirle esta verdad, lo que voy a repetir porque he visto como muchas personas reniegan y dicen, pero si yo tuviera, si yo fuera, si se me diera esto, no te hace falta nada, hermano. Todo está en Él. Usted sabe que escuché una explicación, me pareció fabulosa. Cuando nosotros en nuestra vida cristiana estamos dominados por la carne, por nuestra tendencia a pecar, cuando nosotros le hemos dado rienda suelta al pecado en nuestra vida, está como fortalecida el hombre caído, el hombre interior, el ser humano en pecado. Cuando eso está fortalecido, cuando la carne domina nuestra vida, nosotros con nuestra mente natural no podemos percibir las cosas de Dios, porque son espirituales. La explicación que escuché es la siguiente: es como si entraras, así como cuando está la carne, ¿no? Así en efervescencia, ¿no? Es como entrar a un supermercado donde hay de todo. Todo lo que necesitas está en ese súper, como diciendo, esto es Cristo. Ahí está todo lo que necesitas. Pero entras, estás ahí, donde está todo lo que cubre todas tus necesidades, pero no hay luz y no las podés ver. Así es cuando nosotros nos movemos en la carne. Vio que el Señor decía, no pregunten qué vamos a comer, qué vamos a tomar, qué nos vamos a poner, qué vamos a vestir. Porque dice, estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Y yo muchas veces le he dicho, Señor, yo soy incrédula, entonces porque he pensado mucho en todas estas cosas. Pero ahora, cuando nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra alma, todo nuestro ser es dominado por las cosas que dominan el pensamiento, la vida de los incrédulos, nosotros estamos en Cristo, estamos en ese supermercado, pero es como que se cortó la luz y no podemos ver, no podemos apreciar y por lo tanto no podemos recibir, experimentar, mejor dicho, todas las cosas que Dios tiene para nosotros. La Biblia nos dice claramente que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nos dice que en Cristo fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pedimos cuando le pedimos a Dios que nos bendiga? Si ya nos bendijo hace un montón. No necesitamos nada, hermano. Nada necesitamos. Y sabemos cantar incluso. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo, lo único que necesitamos es a Cristo. Y nosotros estamos en Él. Estamos en Cristo, hermano. Amén. Yo le pido por favor que se ponga de pie. Señor, en vos habita toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en vos, Señor. Haga esta oración y dígale, Señor, yo estoy completo. Yo no necesito nada, yo te necesito a vos, Señor. Háblese a usted mismo, escúchese, dígase, estoy completo. ¿Cuántos años llevas andando por ahí, por la vida, pensando que no sos lo suficientemente bueno? Que si te hubiera tocado la suerte, no sé, de tener plata, una familia distinta, que si tuvieras auto, que si tuvieras casa, que si tuvieras hermanos, que si tuvieras a tu mamá o a tu papá, estás completo. Estás completo. Y ¿sabes qué? A Dios no se le escapó ni un solo detalle de tu vida. Aún esos días, esos momentos más oscuros, los que más lloraste, los que más sufriste, Dios lo sabía, Dios te estaba viendo. Pero necesitamos aprender a poner los ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe. No mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales.
pero las que no se ven son eternas. ¿A dónde estás mirando? ¿Estás mirando tu crisis? Míralo a Cristo. Decite, estoy completo. Es una sensación inigualable saber que sos exactamente lo que Dios soñó, lo que Dios pensó, lo que Dios diseñó. Sos precioso, sos valioso, sos único, único. Nadie podría compararse. Dios te pensó y te hizo a vos. Sos la realización del sueño de Dios. Gracias, Señor. Empezá a adorarlo, a darle gracias. Y empezá a salir de ahí. ¿Dónde estás? En crisis existenciales, en crisis emocionales, en crisis interpersonales que te roban la paz. ¿Sentís que no hay nada más para vos? ¿Sentís que el mejor momento de tu vida ya pasó? Renuncia a eso, hermano. Renuncia a ese tipo de pensamientos. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hablando de las emociones y los pensamientos, ¿sabes qué dice la palabra? Que nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo oro, Señor, para que cada uno de nosotros pueda alinearse a tu voluntad, vivir, movernos en Cristo, experimentar tu plenitud, Señor. Toda la bendición espiritual que ya hemos recibido, Señor, y la promesa de tu herencia, de la cual la garantía de que la vamos a recibir es el Espíritu Santo que ya tenemos, el cual ya vive dentro nuestro, Señor. Ayúdanos a verlo, a experimentarlo, a vivirlo, a movernos ahí en Cristo, Señor. Yo no estoy en crisis, estoy en Cristo. En Cristo, en Cristo lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, si te tengo a ti, lo tengo todo. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Toma la determinación, hermano querido, hermano amado. Salí de ahí, estás en Cristo, pero tenés que tomar una decisión. Dios no te creó para vivir en crisis. Las crisis van a venir, claro que sí, pero vos estás en Cristo. Esa es tu realidad, ese es tu medio ambiente, esa es tu identidad, esa es tu fortaleza. Eso es lo único que tenés y lo único que necesitas. Gracias, Señor. Le damos la gloria a nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén.